El domingo pasado les mencioné que iba a estar hablando sobre temas relacionados con la cruz, la resurrección, lo tradicional que ya tenemos de cada año, lo que se le llama aquí Easter o Domingo de Resurrección, que ya viene en 4 semanas, estamos ahí. Y bueno, ¿qué significa esto para nosotros? Esto le puede sonar diferente a lo que les quiero, a lo que mencioné, nuevos cielos y nueva tierra. Pero la verdad es que todo está ligado. Vea esto. Un mundo de guerra, el amor contra el mal. El texto de Efesios 1:10 dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Cielo, tierra, unirlas, tenerlas unidas. Esta unión tiene un precio, tiene un reto. Es una guerra. Si usted no ha visto la película The Mission, La Misión, se la recomiendo. Es una película que trata de proyectar de esas guerras que se dieron en Sudamérica cuando los españoles, los portugueses trataban de conquistar el Nuevo Mundo. Y en ese Nuevo Mundo existían las tribus de indígenas, y estos pues trataban de defenderse y cuidar lo que ellos tenían y proteger sus tribus, proteger a sus hijos. Y hay muchos eventos que se dieron en donde murieron muchos misioneros, bien sean católicos o hayan sido protestantes. Hay historias y hay películas que se han hecho de ellas. La Misión es una de ellas. Y al principio de esa película lo que usted va a ver es que los indígenas toman a un hombre y lo atan a una cruz. Y entonces lo lanzan al río, y el río con mucha corriente se lleva precisamente a este hombre en la cruz, y hasta que cae en una cascada enorme, y obvio que el hombre blanco muere. Dado eso, le empieza a dar usted idea de que los indígenas estaban preparados para contrarrestar toda aquella fuerza de una idea, de una cruz, de una creencia. Y entonces ellos se defendían y protegían y mataban. Pero la persistencia en este caso que se proyecta de la iglesia católica envía más sacerdotes. Y estos sacerdotes, obvio, morían, varios de ellos, y algunos tenían éxito. Y en esta película sale uno de ellos que entra y lleva precisamente una flauta. No la que compra en el restaurante ahí, música. Y entonces se interna en la jungla y está tocando la flauta cuando lo rodean una tribu. Y entonces las lanzas están en contra de él, pero él logra hacer amistad. Logra ganar un poco de confianza. Y como resultado, convierte a uno de los mismos blancos guerreros que asesinaban a los indígenas, convencerlo que era gente que podía ser trabajable, que podía recibir el mensaje, y consecuentemente este hombre se vuelve también un sacerdote. Dejó la espada por la palabra. El desarrollo de esa llamada misión es que les enseñaron a los indígenas a construir, a cultivar y a ser personas de paz,
de amor, de comunidad, y entonces eso se proyecta en la película. El final de ello, de este acontecimiento y de esta misma película, es triste. Es triste. Y de eso le voy a hablar al final un poquito. ¿Cuál es el punto que le quiero comunicar? La idea, hermanos, de la cruz es algo revolucionario. Revolucionario quiere decir que es una guerra. Y la cruz, como le mencionaba un poco el domingo pasado, no era solamente una forma de pena de muerte. La cruz era reservada para aquellos más altos criminales y esclavos para poder callar esa voz, esa persona, y mandar un mensaje al resto de la población. Era una idea en donde el poder y el control, asesinando a esas personas, podía el gobierno tener el control de la gente. Uno de los historiadores que nos dan mucha información, como Josefos, un judío, dice que el origen de la cruz es en realidad, comienza antes del Imperio Romano. Y la idea era en realidad colgar a una persona en un árbol, en un poste, amarrado. Y es de ahí donde, si usted escucha, por ejemplo, a los testigos de Jehová, van a argumentar que la cruz no es una cruz, sino un madero solamente. Un palo vertical. Bueno, viene de ahí la idea. Pero más tarde es una cruz. Y se fue perfeccionando como algo horrible, como algo de que fuese lo más temible. Y entonces Josefos dice que en algunas veces la gente podía apreciar cientos de personas crucificadas. Y algunas duraban días agonizando para poder finalmente morir. Y otras personas que aún estando vivas, llegaban precisamente las aves de rapiña y les traían sus ojos, picaban y trataban de comerse a la persona aún estando viva. Entonces la idea de la cruz era algo que usted no iba a hablar de la cruz cuando se sentaba a cenar, porque había mucho terror. Muchos padres trataban de evitar que sus hijos hablasen de la cruz porque era algo como una película de terror hoy en día. Les daba pesadillas en la noche, no podían dormir. Y una persona que veía lo horrible precisamente de una crucifixión quedaba marcado prácticamente por el resto de su vida, recordando aquello. Pero por otro lado, usted podría decir, bueno, ¿qué de los que ejecutaban a estas personas? Y la idea que estos historiadores nos presentan es que esos ejecutadores en realidad descargaban su propio odio contra aquella persona y les daba gusto crucificar a una persona. Y es ahí en donde usted puede ver la burla y los azotes contra Jesús. La cruz, pues, que usted carga o que usted ha visto, no tiene ese origen. Era algo horrible. Dado a ello, entonces el apóstol Pablo dice de esa manera que hablar de la cruz para los judíos y para los griegos era algo sin sentido, era algo de locura. Y entonces cuando usted observa lo que es la cruz en sí, tiene una trayectoria hoy de 2000 años y está proliferada por todo el planeta. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Si era algo tan horrible. Tomó precisamente lo más despreciable y lo convierte en algo
que hoy usted no puede evitar ver las cruces por todos lados. Y entonces Pablo, cuando escribe a los de Corinto, sobre todo enfatiza ese punto diciendo, yo predico la cruz. Y yo no trato de enfocarme en otro punto, sino en Cristo crucificado. Entonces nosotros, hermanos, y voy a hablar quizá un poco más de mi parte, por la influencia precisamente católica, cuando uno se convierte al cristianismo, en realidad la cruz la asociamos no con este origen, ni con el verdadero significado de la cruz, sino con idolatría. Porque es lo que predomina precisamente en la iglesia católica. Y entonces ha sido como una forma más de la oposición, de la guerra, de opacar lo que es la cruz, en vez de buscar el verdadero origen y significado de la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es lo que Dios trataba de hacer? Y dice que trataba de unir precisamente lo del cielo y lo de la tierra. Y cuando usted ve a cruz suspendido precisamente en una cruz, está como queriendo allá conectarlo del cielo y también lo que está en la tierra, trayéndolo juntos. Esta idea, hermano, es fascinante. Quiero dar un vistazo en esta mañana en cómo Dios une el cielo y la tierra en un mundo nuevo, en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Si usted ha oído por ahí, por los testigos de Jehová, que eso va a ser aquí en el planeta y que es algo futuro, no les crea. Créale a la Biblia. Usted ya puede vivir ese cielo, esa tierra nueva. ¿Sabía? Vamos a ver aquí algunos puntos. Le hablé de la película, de lo que es precisamente la misión. Note este texto. Me explico, dice aquí esta versión. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es... A ver, comienzo ahí de nuevo. Este mensaje es... Note, es un mensaje de poder. El mensaje de la cruz es un poder. La semana pasada, por cierto, una persona me llama y me dice, entré ahí a la capilla, me dice, y veo que no hay nada ahí. Y me dijo, yo tengo una cruz y me gustaría donarla para que la pongan ahí. Ok, si nosotros ponemos una cruz, ¿qué va a suceder en nuestras mentes católicas que tenemos todavía? Pero si nosotros vemos este versículo, el mensaje de la cruz. Entonces la cruz tiene una idea, precisamente, que necesitamos nosotros entender y atesorar, apreciar, valorar en nuestras vidas. Vea el siguiente versículo, que este es de Corintios. A ver, hermanos, si me ayudan ahí porque no está cruzando. Ok. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. ¿Cómo Dios puede agarrar algo que es tan controversial o tan denigrante, tan bajo, y volverlo en algo que sea revolucionario? ¿No le parece que el plan de Dios tiene una gran trascendencia, trasfondo, en donde nosotros podemos ver, pensar, y si lo vemos, entonces entenderemos mejor lo que Dios hizo por usted y por mí? Un mensaje que Dios toma lo vergonzoso, la cruz, y la vuelve algo de revolución. Los cristianos no se avergonzaban de la cruz. Ese era precisamente uno de los puntos. Los cristianos, a través de los siglos, por ejemplo, para el segundo, tercer siglo, ¿sabe qué estaban haciendo los cristianos? Que prácticamente toda herramienta que podían convertirla en forma de cruz, lo hacían. Si hacían una pala,
trataban de que llevase la forma de cruz. Si te llevaban un barco y eran cristianos, trataban de que llevase la cruz. Y entonces, a pesar de que los judíos estaban en oposición a la cruz y que los griegos decían, esa es una locura, ¿quién se atreve a creer en la cruz y en alguien crucificado? Eso no tiene sentido. Eso es de locos. Este es el argumento de Pablo. Turba a los judíos y a los griegos dicen, esa es una locura, yo no te creo eso. Y a pesar de ello, la cruz seguía precisamente como imagen avanzando de tal manera que lo que más claro tenían los cristianos del primer siglo y del segundo siglo era un mensaje claro: a Cristo y a Él crucificado. Y entonces la cruz estaba por todos lados, tenía esa trascendencia, y los cristianos decían, sí, nosotros creemos en este Cristo, en este crucificado. Y entonces, cuando usted lee las Escrituras, usted puede ver casos como lo que dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo. Y el apóstol Pablo mismo no entendía estas cosas, sino hasta que tiene la experiencia. Cuando se encontró precisamente con Cristo, Cristo se le aparece y empieza a cambiar, empieza a trascender su entender de lo que es la cruz, y después nos habla con todas estas fuerzas que aquí nos está hablando. Por ejemplo, en Romanos 1:16, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio, hermanos? Que Cristo murió en la cruz, que Cristo fue sepultado y que Cristo... Y entonces este es el mensaje, este es el evangelismo de Pablo, que predicaba donde quiera que iba. Dice, yo me limito a predicar a Cristo y a este crucificado. Y entonces había esa fuerza de buscar a Cristo y en la cruz, porque el mundo tenía que saber lo que había acontecido en Jerusalén, allá en las afueras de la ciudad. Nosotros reconocemos la razón de la cruz cada domingo. Cada domingo, hermano, note esto que nosotros hacemos. Si usted no lo sabía, hoy se lo digo. ¿Qué sucede cuando usted toma la comunión? Que la comunión le ayuda a recordar ¿qué? Que Cristo murió. Y que Cristo viene un día de estos por usted. Muerte, victoria en la resurrección y esperanza en lo que es precisamente nuestro futuro. Y esto sucede cuando nosotros tomamos ese vino. Estamos recordando lo que sucedió en la cruz cuando tomamos ese pan igual, pero al mismo tiempo estamos aquí no porque murió, sino porque resucitó. Entonces el mensaje no es solamente porque murió. No, muchos morían. Pero el hecho es que Cristo resucitó, y porque resucitó, entonces usted puede tener precisamente esperanza de vida eterna. Note el otro punto que le traigo aquí, el primero en realidad. El primero es que cuando usted se bautiza, usted muere. O mejor dicho, ha decidido morir. Y entonces cuando usted dice, quiero nacer de nuevo, quiero ser bautizado, usted está diciendo, quiero ser sepultado. Y entonces usted muere en semejanza a Cristo, que murió literalmente, y usted es sepultado a semejanza de Cristo, que fue sepultado literalmente, y usted resucita a una vida nueva, como Cristo resucitó a una vida para no morir más. Esa es la promesa que Dios tiene para usted, que si lo cree, usted muere, usted es sepultado y va a ser resucitado para vivir con Cristo por la eternidad. Este es el valor precisamente del bautismo, hermano, cuando usted lo entiende. Y todo está emanado de ahí, de lo que es precisamente la cruz. Otro intento. Como puede ver, los judíos trataban de desvalorizar, de evaluar lo que era la cruz, la crucifixión. Los griegos igual. Bueno, por allá por el tercer siglo, al final del tercer siglo y sobre todo en el cuarto siglo, se da otro evento mayor en contra de lo que es la cruz. Dígame esto usted antes de entrar en este tema. Cuando se le pregunta a usted, ¿por qué murió Cristo? ¿Cuál es su respuesta?
Puede decir que por amor, puede decir que por salvación. Las dos son correctas, pero el énfasis no está en su salvación. El énfasis está en que Dios lo ama a usted. Porque de tal manera amó Dios. Y entonces los textos empiezan a surgir de esa forma. Y si nosotros entendemos más la salvación, hermano, suena como algo egoísta para mí decir, oh sí, Señor, sálvame. No, si entiendo el amor de Dios, entonces yo voy a responder en amor. Y esa es la teología, hermano, correcta que nosotros necesitamos entender de lo que Dios está haciendo con el ser humano. ¿Qué sucede pues con las indulgencias? Las indulgencias, ¿alguien sabe qué es indulgencias? Es un vocabulario que no usamos mucho nosotros en este tiempo. Pero las indulgencias aún nosotros las hemos practicado un poco. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando llega la celebración de la Virgen de Guadalupe? Y entonces hay personas que van precisamente de rodillas. Hay personas que se golpean y sangran. ¿Qué están haciendo? Bueno, están diciendo, soy pecador y merezco precisamente ser castigado, merezco sufrir de esta manera. Bueno, ¿qué es lo que venía precisamente con las indulgencias? Las indulgencias era prácticamente esto. Tú te mueres y tu alma sigue siendo pecadora y todavía hace falta que se te castigue un poco más. Y digo poco, no sé, en todo caso, pues la idea del purgatorio es parte de las indulgencias. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir el purgatorio? El purgatorio quiere decir precisamente que se murió la persona y no se fue al cielo. Está precisamente en una etapa en donde tiene que pagar sus últimas consecuencias, ser castigado, y entonces después de ser castigado va a poder salir y entonces ahora sí ya no va a ser castigado. Por lo tanto, para poderlo ayudar a salir de ahí, ¿qué necesitaba la persona? Venían precisamente todo un procedimiento de misas y de procesos, de rezos, de tal manera que podemos empujar a la persona que vaya saliendo. Y entonces el rico pues podía pagar por buenas indulgencias para poder salir más pronto, ¿cierto? Y entonces el sistema religioso de ese tiempo decía, tú sí eres un buen cristiano. Y entonces la venta de las indulgencias empezaron a crecer, a ver quién da más. ¿Cómo ese concepto de las indulgencias trató de opacar la idea de la cruz? ¿Cuál es la idea de la cruz, hermano? La idea de la cruz es que Cristo pagó una vez y para siempre. Y que cuando usted muere, va directamente a un descanso. Pero las indulgencias dicen, no le creas, eso no es cierto. Satanás tratando de opacar precisamente la cruz. Déjeme saltarme de ahí del cuarto, quinto siglo a lo que es precisamente por allá en el 13, 14, 1500 años, en donde se empezó a dar toda la reforma. ¿Verdad que tampoco han oído mucho de reforma? ¿Sabe por qué no ha oído de reforma, José? Es que usted no es luterano, ni calvinista, ni otros, ¿verdad? Entonces la idea precisamente por allá, hace 500, 600 años, es que todo este proceso de las indulgencias no era bíblico, que eso no tenía sentido. Y empiezan las protestas y uno de los más notables de esos reformadores fue Martín Lutero, de donde aparece precisamente la iglesia luterana. Y luego se desglosa una cantidad de religiones a partir de ese momento. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que Lutero está diciendo, estos conceptos no es así, porque la Biblia nos dice que cuando Cristo murió, pagó por tus pecados y los pagó para siempre, y no es necesario pensar en el purgatorio, y el purgatorio no es bíblico, no aparece en la Biblia, y hizo un argumento grande de tal manera que impulsó grandemente las indulgencias, la reforma para debilitar de esta manera las indulgencias, para que usted creyese más en Cristo y no en un proceso de que aun cuando usted muere, todavía hay que castigarlo más.
aún siendo cristiano. Y es porque hoy usted escucha muy poco del purgatorio. ¿Cierto? Sobre todo aquí este lado en Estados Unidos. Pero váyase a México. Y en México, si usted se muere en México, va al purgatorio. Y entonces hay que sacarlo, sí, con misas y con rezos y etcétera, ¿no? Y ahí viene la idea. Entonces es una forma de una guerra en contra de lo que es la cruz, Cristo crucificado. Puntos que necesitamos nosotros precisamente entender en cómo funciona. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí, porque el que muere queda liberado del... Oiga, hermano, lo que dice este texto. Quiero que le ponga cuidado. El día que tú te mueras, ¿qué va a suceder? Ya quedas libre de él. Y tú no quieres ser pecador, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quieres? Sí, no, pero vea el texto, hermana. Así es, hermano. Porque todo el que muere queda. Y dado que usted no quiere ser pecador, ¿quiere? ¿Ah? No quieren decir la palabra. Dice, porque el que muere queda liberado del pecado y por lo tanto usted no quiere ser pecador, quiere morirse pronto. No hay amén. Dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Totalmente, hermano, lo contrario a las indulgencias. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, cuando tú mueres, no hay purgatorio, no hay indulgencia, no hay nada que alguien más pueda hacer por ti. Si te fuiste sin Cristo, estás sin Cristo. Y si te fuiste con Cristo, ya estás liberado. ¿Qué le parece? So, estas ideas, hermano, se empezaron de veras a distorsionar las mismas indulgencias, porque aún, hermano, si yo pasase precisamente un examen aquí a ustedes de unas 3, 4 preguntas sobre qué sucede cuando usted muere, posiblemente las respuestas van a ser casi igual al número de cada persona aquí presente. Tenemos mucha información distorsionada. Pero Cristo nos está diciendo, y el apóstol Pablo nos dice, si tú estás en Cristo y mueres, has quedado libre del pecado. En cuanto a la muerte, murió al pecado una vez. Una vez. Está hecho. En la cruz, Cristo pagó por tus pecados. Está hecho. Veamos aquí unos puntitos más sobre este tema precisamente. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos. ¿Qué te parece, hermano? Jaime, ya estás en Cristo. No hay ninguna condenación. Ya no existe una condenación. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida, me ha liberado de la ley. Cuando usted viene a Cristo, muere precisamente arrepintiéndose y decide nacer de nuevo siendo bautizada, en ese momento, hermano, Cristo le da su perdón de pecados y usted de ahí en adelante sigue siendo fiel, procurando agradar precisamente a Cristo. El día que muere, usted va directamente con Cristo. No hay purgatorio. No hay otro lugar. Esos otros lugares que usted puede escuchar, créamelo, no vienen de la Biblia. Son creencias que por toda la información que nosotros hemos tenido, diversa, nos confunden y es porque necesitamos regresar a la palabra de Dios. Vea este otro texto. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No es que usted tiene que seguir siendo castigado. Cuando Dios lo perdona. Pero usted puede decir, bueno, ¿y por qué entonces me suceden todas estas cosas? Porque hay otro punto, hermanos, que necesitamos entender de por qué esas cosas suceden. ¿Por qué llegan esos otros
puntos precisamente de este mundo en que vivimos, en cómo nosotros necesitamos funcionar. En otro momento le hablo de eso. Pero ese es el punto, hermano. Los reformadores continuaron la revolución debilitando las indulgencias. Entonces note esto, hermano. Cuando usted va en la historia del cristianismo hacia atrás, va a encontrar que prácticamente cada generación tenía una lucha. Los judíos cristianos, los griegos cristianos, tenían que combatir en contra de los judíos y griegos que no aceptaban el concepto de la cruz. Muévase un poquito allá, unos 3 siglos más tarde, y entonces las indulgencias dicen, cuando tú mueres, no se ha terminado tu deuda. Tienes que pagar porque tu pariente está en el purgatorio y hay que sacarlo de ahí. Más tarde vienen los reformadores y debilitan totalmente este concepto de las indulgencias. ¿Y qué se produce de ahí en adelante? Que hay bautistas, que hay metodistas, que hay luteranos, que hay presbiterianos y también hay. Y usted y yo que nos llamamos por conocimiento ahí de forma de grupo religioso, nos llamamos Iglesia de Cristo. Este es uno de los errores, hermano, que en la historia usted se da cuenta. Si usted va con una persona que no conoce la historia, le va a decir que la Iglesia de Cristo comenzó ¿cuándo? ¿Puede decir eso? Fue en el año 33, pueden decir otros, ¿no? ¿Y qué pasó en el año 33 hasta los 1500 años después? ¿Dónde está la iglesia? Y entonces el argumento puede ser, oh, es que hubo un remanente por ahí que no sabemos de él. ¿Sabe cuál es la iglesia del Señor? La que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y deja que Cristo se forme en él. Entonces la historia nos ayuda a entender mejor las cosas. Y toda la complicación que tenemos hoy con una cantidad de doctrinas que muchas de ellas pues son humanas. La revolución, hermanos, el punto, hermanos, es que la revolución continúa. Es decir, el amor a Dios y al ser humano. Esa es la parte, hermano, que necesitamos nosotros crecer. Si nosotros no amamos, todavía necesitamos entender si estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que veíamos hoy en la clase? Que el verdadero cristiano, de acuerdo a Juan, 1 Juan, es el que practica justicia. Es el que tiene comunión unos con otros. Es el que tiene amor. Y entonces el vínculo precisamente de Dios, porque Dios trata de salvar al ser humano, es por amor. Y la identidad, precisamente, el ID que podemos decir que el cristiano debe tener, es precisamente amor. Y esto lo dijo Cristo también allá en la cena con los apóstoles, cuando les lava los pies. Y les dijo, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos si se tienen unos a otros. Y a veces nosotros creemos que es todas estas reglas que hemos aprendido. No, eso puede ser parte, pero este es el vínculo, amor. Y es necesario entender estas cosas, hermano, para que la cruz siga teniendo su poder. Bien, les dije al principio, cielo nuevo, tierra nueva. ¿Ok? Eso vamos a ver. Primeramente este punto, que del cual me refería hace un momento. La Trinidad maligna. Hay una Trinidad maligna. Ahí está la Trinidad divina, ¿cierto? La Trinidad divina es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad maligna, el diablo, el mundo y la naturaleza pecaminosa en... Sí, la naturaleza pecaminosa en usted. So, vamos a analizar un poquito esto, ¿ok? El diablo, ¿necesitamos argumentar que es maligno? Prácticamente podemos sacar textos y textos en cómo Satanás, ese ángel mayor, se revela en contra de Dios y porque quiere ser igual a Dios y luego quiere que Eva sea igual que Dios y vemos cómo engaña, ¿cierto? El diablo. El mundo. ¿Qué sucede con el mundo?
que nosotros venimos al cristianismo, hermano, y seguimos en el mundo y tenemos una cantidad del mundo. Por cierto, si usted lee el boletín, esta semana comencé a hablar un poco precisamente sobre el baile. ¿Por qué el baile? Porque el baile está en toda cultura. Y el baile, hermano, es uno de los temas más controversiales que usted va a encontrar en el cristianismo. Porque cada quien tiene su opinión en ello. Pero ¿qué puede aprender de la Biblia? O sea, el mundo tiene su mundo y luego nosotros, precisamente como cristianos, necesitamos entender. Por cierto, esa es nomás parte 1, vienen varias partes más que yo voy a estar escribiendo tratando de traer Biblia, arrojarle información para que usted sepa pensar sobre estos puntos. No solamente aferrarse a un concepto sin analizar abiertamente o suficientemente este caso. Bien, ¿cuál es el punto aquí que le quiero hacer con la Trinidad? El mundo le ofrece una cantidad de cosas. El mundo le va a decir precisamente que si usted trabaja bastante, tiene éxito. Pero la Biblia le va a decir que si usted se cansa demasiado, usted no ora. ¿Cierto? No ora. Y si usted no ora, es una persona que puede tener dinero, pero está espiritualmente debilitado. No muerto, debilitado. Puede llegar a morir, pero está debilitado. ¿Por qué? Porque una persona cansada no puede orar. Llegue usted a casa después de trabajar 13, 14, 15 horas y trate de abrir la Biblia y de orar y de pensar cuánto tiempo dura despierto. ¿Sí? Ese es el mundo. Le está poniendo ideas a usted que lo van a frenar y son esas acciones en contra de la cruz, de su fe en Cristo Jesús. El mundo tiene mucha influencia precisamente sobre usted. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza de pecado en cada persona. ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente cuando usted viene a Cristo, Cristo le perdona todos sus pecados. Y si usted era maldiciente, después de bautizarse tiende a maldecir. Si le gustaba la chismonología, palabra que yo inventé ahí, y viene al cristianismo, ¿qué quiere seguir haciendo? Y si le gustaba agarrar a lo que no es, tiende a. Y si le gustaba criticar, ahora sigue. Sí, la naturaleza pecaminosa en usted, dentro de usted, conecta con el mundo. Y entonces dice usted, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Ya parece como la frase por ahí, ¿no? De ese programa favorito. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Entonces este mundo, esta Trinidad que pelea en contra de lo que nosotros queremos lograr y nos trae un gran desafío. La Trinidad divina, movámonos ahí. Dios, Hijo, Espíritu Santo. Vea esto. La Trinidad maligna, diablo, mundo, naturaleza pecaminosa en la persona, lo jala siempre a hacer porque hay que opacar, hay que destruir esta idea de la cruz. Por lo tanto, Pedro dice esto, que cuando una persona se bautiza, primera de Pedro, dije Juan, debe ser Pedro, 3:21, por ahí está. Dice que cuando nosotros somos bautizados, dice que nuestros pecados sí son borrados, es para salvación, pero dice que la naturaleza del pecado no se va de usted. ¿Eso qué quiere decir esto? Que usted quiere seguir. ¿Se andaba de patita rápida? Si le gustaba sacarle los trapos a toda persona. Si tendía precisamente a que allá en su mundo en que creció precisamente a la brava y se echaba sus pleitos. ¿Qué quiere hacer en la iglesia? Echarse pleitos. Si esa naturaleza no se va. No se va. Simplemente no se va. Entonces Cristo dice, trae esa naturaleza y yo la voy a llevar por ti. Te voy a ayudar. Eso vea lo que sucede. La Trinidad divina. Dios, Hijo, Espíritu Santo.
Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que muera por usted, por amor. Su Hijo salva. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Te empodera, te habilita, te da fuerza. Y esa fuerza va a producir precisamente lo que se llama amor. Y este fue el punto de Cristo. En esto va a conocer el mundo que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Entonces la iglesia tiene que seguir creciendo en estos puntos precisamente de lo que es el amor. Y vea el título arriba: el amor en los nuevos cielos y nueva tierra. ¿Qué es lo que hace un nuevo mundo para usted? Un nuevo cielo, una nueva tierra, el planeta. Efesios dice, iba a unir lo del cielo y lo de la tierra. Y luego cuando usted elabora y ve precisamente lo elaborado, mejor dicho, bíblicamente hablando, es que cuando usted ama, se está uniendo con Dios y está uniendo con su vecino, por amor. ¿Qué sucede? Que la Trinidad se convierte en algo de amor. Vea lo que dice aquí. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. ¿Qué está haciendo Dios? Uniendo cielo y tierra. Y usted lee, por ejemplo, en Mateo 16, que Cristo le dice a Pedro, lo que ates en el cielo quedará desatado en la tierra, y lo que desates en la tierra está desatado. Hay un poder que se recibe personalmente como cristianos, y entonces nosotros empezamos a entender, dice, oh, de veras, pues Dios dice, no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermano, que si usted, fíjese esto, cómo funciona, que si usted no ha nacido de nuevo, no ha sido bautizado o bautizada, y hoy decide hacerlo, hoy usted queda salva o salvo. Y entonces Dios le dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Porque puedes, como quiera, no perder la salvación, pero Dios te la da, por fe te la da, te la ofrece. ¿Qué pues? Por amor, Cristo murió por nosotros, y por amor precisamente nos unimos. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. El miércoles tocaba un poquito sobre este tema. Por ejemplo, note esto. Cristo murió en la cruz. Fue crucificado voluntariamente. Se entregó por amor a usted. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo diese mi cuerpo para ser quemado en sacrificio por alguien, y dice, y no tengo amor, de nada. Entonces usted se queda preguntando, pero ¿cómo puede alguien dar su propia vida si no tiene amor? Es que hay diferentes razones por qué lo puede hacer. Y en la historia bíblica y en la historia precisamente extrabíblica encontramos esos casos. Hay personas, hermano, que pueden dar su propia vida porque quieren alcanzar un nivel de héroe. Esa es su recompensa. Esa es su recompensa. No es amor. Es algo que quiere mostrar. Miren cómo me sacrifiqué por. Aún su propia vida. Si no hay amor, de nada te sirve. Si no hay amor, de nada te sirve venir a. Bueno, te puede servir para que crezcas, ¿sí? Pero no te salva. Para salvar tienes que crecer en amor. Y entonces toda esa naturaleza pecaminosa que trae la Trinidad, que alguien pues le dijo, ya esta es la Trinidad porque son los factores mayores. No que la Biblia no diga que esa es la Trinidad escrita así, no, pero que son fuerzas. Cuando usted se une a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, todas esas cosas empiezan a disiparse. Y al disiparse, usted puede crecer en Cristo y Cristo se forma en usted.
En ese momento es cuando dice, nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Cristo enfatiza amor. El amor por el ser humano. ¿Qué pues es el mensaje? Nuestra revolución. Vea lo que dice Juan. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos. ¿Y qué hablamos hoy en la clase? Que el que nos cae gordo sigue siendo gordo. Y que usted no tiene opción más que amarlo. Pero está fácil amar al que no se porta bien con usted. No. Pero ¿quién sí lo hace posible en usted? Dios, Cristo, Espíritu Santo. Es amor, es unión, es vínculo, y entonces usted puede vencer y aún orar por esa persona. Señor, no me cae bien el hermano, pero pido que lo bendigas y que me ayudes a soportarlo y llevar sus cargas. Cristo Jesús, ayúdame a llevar un poco porque tiene muchas cargas, quizás pueda decirse. Y está bien, porque Cristo le ha prometido hacer eso. Entonces, hermano, el cristianismo es precisamente crecer en amor. Los cielos nuevos y la tierra nueva ya es un mundo nuevo. ¿Por qué, hermano? Vea esto. 2 puntos que le voy a hacer aquí. Y ya me callo para no cansarle mucho. Porque hablé bastante hoy, ¿verdad? Me emocioné y me extendí, ¿cierto? Pero aquí le van 2 puntos finales. ¿Sabe qué? Ayer, los que estuvimos en el desayuno con la hermana Ivonne, vimos algo bello. Una persona que no podía salir de la cocaína. Y dice, lo intenté de esta y esta forma. Y fue Cristo quien me ayudó a superarlo. ¿Sí? Y de esos casos usted puede escuchar muchísimos. Pero lo que yo quiero, hermanos, que vea es esto. La oposición trata de opacar la cruz. A Cristo, crucificado. Lo cual Pablo predicaba. En la película que yo empecé a narrarle hoy, hay una lucha constante. Las plantaciones, las misiones, esas casas, todo iba creciendo. La película lo muestra y usted lee la historia de los que coloniaron, que entraron a colonizar este mundo. Va a leer de ello en diferentes países, México, Centro, Sudamérica, cómo eso sucedió. La película nos da la idea cómo esta misión crecía, el catolicismo, ¿no? Se establecía y entonces los indígenas plantaban y crecían estas casas y se establecían como comunidades y cambiaban sus mentes, su forma de pensar, pero la oposición, el gobierno precisamente portugués los oprime. Igual los españoles. Y el final es este, de esa película. Después de muchas batallas, el ejército se armó. Y los indígenas sabían que venían contra ellos. El sacerdote, que fue un militar, que se había vuelto militar, no pudo aguantar. Y fue y tomó las armas de nuevo. Y armó a los indígenas para contrarrestar al ejército portugués. Y logran derrotar a muchos portugueses. Pero el armamento de los portugueses, su capacidad es sumamente superior. Y entonces vienen y lanzan fuego contra aquellas casas
lanzas. Y el sacerdote que había logrado éxito en establecer estas plantaciones, estos lugares, y la gente, que ya era cantidad de indígenas, en ese momento sabían y se armaron, y el sacerdote va caminando con toda esta gente y cantando, diciendo algo. Y a medida que caminaban, le caían las flechas, le caían precisamente los disparos, y morían, uno por uno o muchos al mismo tiempo. Y los destruyen. Los destruyen. ¿Por qué es bueno, hermano, entender algo como una película de esto? Porque te da idea cuál es la guerra en la que tú y yo estamos. Ellos tuvieron esa lucha, los del primer siglo, los del segundo siglo, el Imperio Romano, más tarde fuerzas contra las indulgencias, y luego la Reforma, que también pagó un precio de todos esos reformadores. Tú tienes un precio también, por amor a Cristo y por el amor de Dios a ti. Tratemos, hermano, de crecer en amor, y entonces podrás, quizás, si llegue, espero que no, morir como esta ilustración de esta película, pero vas a morir en paz y vas a triunfar, y no te espera un purgatorio, te espera Cristo con los brazos abiertos. Por eso de pie, necesitas creer, necesitas arrepentirte, necesitas bautizarte de nuevo, necesitas nacer de nuevo para el perdón de pecados, hermano. Hoy es el momento, te invitamos. Si tú, hermano, hermana, sigue firme, Dios te ama, amémonos unos a otros, tratemos de llevarnos las cargas los unos a los otros, amén.